Buenas noches, bendiciones a todos en el nombre del Señor. Este es el curso del Seminario Teológico acá en la iglesia Misión Mundial Maranatha. A ver, hermano, diga un gloria a Dios, un amén. Gloria a Dios. Y aquí está un buen grupo de estudiantes hoy, hermanos, listos. Este grupo de estudiantes ya va a cumplir 2 años de clase, hermano. 2 años de clase. En diciembre cumplen 2 años de clase. Y ya en enero empezamos el tercer año de este curso. Un buen grupo de hermanos que se ha mantenido fiel y firme. No es fácil separar un día a la semana por 3 años. No es fácil. Recuérdense que en enero tendremos la graduación del segundo año, donde muchos de ustedes van a recibir su certificado de segundo año del Instituto Bíblico. Así que Dios premia este esfuerzo y esta inversión que ustedes han hecho en su vida espiritual. Ahora hay que dársela a otros. Hay que brindarle a otros el conocimiento que ustedes han recibido. La clase de hoy viene siendo la última clase que vamos a dar de este tema de cómo nos llegó la Biblia. Y tiene que ver más con el Nuevo Testamento que con el Antiguo Testamento. Hoy vamos a estudiar un extracto del libro de Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, que se escribió en el año 325. En este libro está comenzando en la página a 145 hasta la página 142. Y eso que nos están viendo, este es el libro que utilizamos en el curso, se llama Seminario Teológico Práctico. Seminario Teológico Práctico. Aquí está la portada del libro. Esta es la parte de atrás del libro. Y usted lo puede adquirir en Amazon y en Facebook en cualquier parte del mundo. Seminario Teológico Práctico, escrito por mi persona, Pastor Aquiles Acosta. Se escribió hace muchos años atrás. Me tomó 14 años de mi vida escribir este libro. Es un libro para preparar personas en la palabra de Dios. Ahí usted tiene 3 años de estudio bíblico. Usualmente eso es lo que toman en los institutos bíblicos. Eso fue lo que el Señor invirtió en sus discípulos. 3 años tuvieron con el Señor. Y por eso el curso Dios me puso que lo preparara de 3 años, pero no soy el único. Muchos institutos bíblicos te dan 3 años para empezar en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Así que yo quiero que ustedes y yo nos demos un aplauso por estos 2 años que vamos a completar. En el nombre del Señor Jesús. Una vez más, Seminario Teológico Práctico, así se llama el libro. Lo dejamos aquí para que usted lo vea. Eso usted que nos están viendo puede hacer un zoom o puede tirar una foto. Asegúrese que cuando tire la foto me saque bonito, por favor. Porque hay veces que yo he tratado de sacar fotos así cuando está el video andando y salgo. Salga bonito, pero si tiene una foto, puede hacerle un zoom a la foto y ahí puede ver la información del libro. Por eso lo estoy diciendo. La clase de hoy es una clase diferente. Vamos a estar leyendo mucha información de estas páginas que tiene que ver con los mártires de la iglesia. Eusebio de Cesarea escribió este libro. Es un libro, eso ustedes que quieran, se los recomiendo. Lo tienen en español, existe en español y existe en varios idiomas. Es un libro muy viejo, escrito en el año 325. Imagínense, es el primer libro de historia cristiana que existe. Historia cristiana. Nadie escribió historia cristiana antes de Eusebio de Cesarea. Si alguien lo hizo, no existe el libro, no existe el material. Hay algunos escritores que escriben pedacitos de la historia, pero un libro dedicado a la historia cristiana. ¿Qué hizo Eusebio de Cesarea? Eusebio de Cesarea se tomó el tiempo de buscar en las iglesias que habían, en los testimonios que existían,
Había muchos testimonios escritos, uno aquí en Corintios, otro allá en Mesopotamia, otro. Y él se dedicó a buscar toda esa información y darnos un libro de testimonios verídicos de lo que sufrieron los hermanos en la fe desde el año 33 que Cristo murió hasta el año 325. Así que muchos de estos testimonios que él escribe en el libro, todavía los contemporáneos estaban vivos y existían. Porque recuérdense que la persecución sobre la iglesia por el Imperio Romano empieza desde los tiempos de Cristo, porque fueron los romanos los que crucificaron al Señor. Entiendo perfectamente que esto estaba escrito y esto tenía que acontecer. Jesús murió por los pecados de la humanidad. En otras palabras, que ni fueron los romanos, ni fue Israel. Fuimos todos nosotros los que lo crucificamos al Señor. Estaba escrito y así tenía que ser. Entonces, eso es lo que vamos a leer. A mí me es muy interesante. No a todo el mundo le gusta la historia, no todo el mundo tiene una pasión para esto, pero a mí sí, a mí sí. Y algunos de estos casos que vamos a leer, es tan difícil creerlos que un ser humano haya soportado tanto y no negado la fe. Es tan difícil que alguna vez se hace como una exageración, se mira como una exageración, pero no es ninguna exageración. Hay demasiada evidencia, demasiados diáconos que escribieron lo que le pasó a su pastor, relatos aquí, relatos allá, y lo único que Eusebio hizo fue recopilar. Y recuérdense que muchas de estas personas existían, vivían, especialmente los que sufrieron martirios, los que le quitaron todas sus propiedades, mataron a su esposa, a sus hijos, y ellos sobrevivieron, pero vieron la muerte de sus padres. Y esos que en los últimos años, por eso esa generación que existió en el concilio de Nicea, es una generación muy importante porque fueron los primeros que pudieron reunirse. ¿Ves? Vemos que en el concilio de Nicea hay diferentes cuentas, pero una de las cuentas más conservadoras había 400 obispos o presbíteros. ¿Quiénes son obispos o presbíteros en esos tiempos? En el año 325, ¿quiénes eran? Recuérdense que la Iglesia Católica Apostólica Romana no existía. Que la Iglesia Católica Apostólica Romana, que hoy existe, existió en el año 1054. En el año 325, todas las iglesias, era la Iglesia Católica de Corintios, la Iglesia Católica de Tesalónica, la Iglesia Católica de Jerusalén, la Iglesia Católica de Antioquía. ¿Por qué? Porque la palabra católica significa universal. Y Jesús mandó a sus discípulos a predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces nosotros hoy en día estamos tan asociados con la Iglesia Católica Romana que pensamos que las iglesias que en esos tiempos se llamaban católicas son iguales que las de hoy, que la Iglesia Católica de hoy. No, la doctrina que tenían era diferente, las creencias eran diferentes, los ministros eran diferentes. Así que, es más, que cuando vino la reforma en los tiempos de Lutero, de Calvino, de los diferentes reformadores que hubieron, ellos querían regresar a la fe de esta gente. Y el argumento de ellos, por ejemplo, de Calvino, de Lutero, etcétera, de Armenio, con la Iglesia Católica Apostólica Romana, el argumento de ellos era: ustedes no son la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, nosotros tenemos registro de ellos. Nosotros tenemos los escritos de ellos. Y las doctrinas, muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no eran las doctrinas de estos padres de la Iglesia, de estos hombres que vivieron. Fíjense, hermanos,
que en el concilio de Nicea, porque tiene que ver con Eusebio también, los hombres que están allí, 400 presbíteros o obispos, 600 pastores, 600 escribanos que estaban escribiendo todo lo que estaba pasando, era la generación que había salido de la persecución. Ahí habían hombres que con los ojos, que le habían sacado los ojos, a otros que le habían cortado las manos, a otros que tenían su cuerpo casi todo quemado por las torturas que le hicieron. Ahí habían hombres que el león le había comido el pie y no habían vendido su fe, habían sufrido esas torturas y esas torturas eran para que negaran a Cristo y sacrificaran al Dios César. Esos no eran hombres que se iban a vender, hermano. Esos hombres habían sido probados por Dios. Algunas veces cuando yo oigo personas que critican esa generación de gente, y que yo sé, porque puedo ver por lo que expresan y por lo que dicen, que ni leyeron sus cartas, las cartas de esta gente, ni saben quiénes son y degradan. Esos que hacen eso degradan a esta generación de hombres. Y yo estoy seguro, por ver en algunos casos que me ha tocado ver las vidas de ellos, no aguantarían si le enseñan al puro león en la jaula. No lo aguantarían. No aguantarían nada de lo que esta gente sufrió y pasó por amor al Señor. Era otro calibre de hombres. ¿Tenían errores? Pues sí, todos tenemos errores. Algunos de ellos tendrían doctrinas un poco, quizás que para lo que creemos nosotros hoy, y digo algunas, porque muchas de las doctrinas que nosotros tenemos las hemos heredado de los apóstoles y de ellos. Y es muy importante. Así que entremos a la clase de hoy. Y como les digo, yo voy a estar leyéndole algunos casos separados nada más porque es bastante material lo que ustedes tienen. Y lo que ustedes tienen aquí, desde la página 146 a la página 152 del libro, es un extracto del libro. El libro es así, de las diferentes experiencias. Muy bien, empezamos en la página 146. Ahí usted lo tiene. El título es Mártires de la Iglesia desde el año 100, vamos a decir desde los tiempos de Cristo, porque ya en los tiempos recién de la fecha de Cristo muere el Señor y apedrean a Esteban, matan a espada a Jacobo. Ahí empiezan a ver los primeros mártires de la iglesia. Hasta el año 315. ¿Por qué el año 315? Porque es donde el emperador Constantino declaró a la religión cristiana como una religión aceptada en el Imperio Romano y paró la persecución y los asesinatos. Muy bien, datos sacados ¿están conmigo ahí? Datos sacados de Historia Eclesiástica. Eusebio de Cesarea, año 325, escribió su libro. Muy bien, y la nota que tenemos aquí es en el libro número 8, libro octavos. Esto es una esencia de todo, de ese capítulo de su libro. Unos fueron muertos a hachazos. Entiendan que esta gente murieron a hachazos porque no negaron la fe. Para el Imperio Romano era un trofeo, un cristiano que cuando le enseñaran el hacha donde le iban a cortar los dedos del pie, a trocitos lo iban a picotear. Y no le metían un hachazo en el medio de la cabeza para que se muriera y ya está. No. Empezaban cortándole las narices con una tijera, los oídos, y lo empezaban a trozar poquito a poco, y en cada uno de esos niega a Cristo y confiesa al César como tu Dios. Aquí está el sacrificio. Nosotros estamos brindando el sacrificio para que tú lo levantes del César. Mira, este humito, esta especie que sacrifiques al César.
Solamente levanta tu mano. Si levantas tu mano entendemos que estás sacrificando al César. Y estamos hablando de miles. Yo cuando pienso en esto, hermano, yo digo, ¿de dónde sacaron la fuerza? ¿De dónde sacaron la fuerza para pasar por esto? Unos murieron a hachazos, como sucedió a los de Arabia. Mira, de donde están los maometanos hoy, el Islam. Allí había cristianos que dieron su vida por Cristo. Como sucedió en Arabia. A otros les quemaron las piernas, como ocurrió a los de Capadocia. Le metían las piernas en el fuego y los iban quemando poquito a poco. A veces los colgaban en el aire por los pies y encendían debajo un fuego lento, y el humo que desprendía la leña al arder los asfixió, como sucedió a los de Mesopotamia. Otras veces les cortaban la nariz, las orejas y las manos, y trozaban los restantes miembros y parte de sus cuerpos, como sucedió en Alejandría. ¿Y tú piensas que estás teniendo pruebas? Otros soportaban en sus partes íntimas, especialmente esto hacían a las mujeres. Y vamos a ver cuando sigamos leyendo que no solo lo hacían a los hombres, a las mujeres, a los ancianos. A Policarpo lo quemaron vivo a los 86 años. A los niños. Una estrategia que hacían es traer la familia entera. Empezaban a matar a los abuelitos, la familia entera ahí. Y mientras que mataban a algún miembro de la familia, le iban preguntando al restante, niegan a Cristo. Después de matar a los abuelos, los próximos eran los niños. Esa de ustedes que son mamás, ¿qué haría usted si usted está en una cola, en una línea? Y ya usted ha visto que han asesinado a 50 delante de usted, que no están bromeando, que esto no es una amenaza. Y usted ve a su niñita de 5, de 6 años, que la van a matar antes de mamá, antes de papá. ¿Qué haría una madre? Ustedes que son madres y padres, ¿tendríamos esa fe nosotros? Porque esto no lo estamos inventando. Esto no es un cuento de que alguien se lo inventó. Esto pasó por 285 años en diferentes partes del mundo antiguo. Esto está requete documentado. Esto no fueron 10 o 12 personas que murieron. Esto fueron a través de 285 años. Estoy sacando la cuenta que empieza la persecución de la cruz del año 33 al año 315, más o menos saque la cuenta, 280 y pico de años de tortura sin parar. Lo vamos a leer. ¿Se lo inventó Eusebio? No se lo inventó Eusebio, porque hay muchísimos pergaminos que han encontrado que cuentan esto. Muchísimos libros, aún gente que ni era creyente cristiana escribió de estas cosas que pasaban en las arenas romanas, como le echaban a los cristianos las fieras, a las fieras. Miren acá, seguimos leyendo. Otros soportaron en sus partes íntimas y en sus entrañas sufrimientos vergonzosos, despiadados e imposibles de explicar con palabras, los cuales los nobles y legítimos jueces romanos, por supuesto, ideaban con gran afición, señalando su crueldad como una virtud, como si lo que ellos estaban haciendo era una competencia, a ver quién ganaba. Dice, con su crueldad como una virtud de sabiduría, y se esforzaban por superarse unos a otros en su búsqueda de tormentos cada vez más nuevos, del mismo modo que en una competición con premios. ¿Sabe lo que hacían? Otra vez, recuerden que yo le estoy dando una cápsula del libro.
¿Sabe lo que hacían? Los gobernadores de diferentes provincias romanas hacían lo que se llama una ponina. No sé si ustedes, que a lo mejor tienen otro nombre para eso, es como si 20 personas dicen, vamos a poner $10,000 cada uno. Para que me entienda, voy a reducir el número. Vamos a poner 20 personas, $100 cada uno, y el que gane se lleva el total. Entonces estos gobernantes romanos de diferentes provincias apostaban el equivalente a $100,000 de hoy, 20 gobernantes de ellos, a ver quién de ellos inventaba una tortura suficiente para hacer renegar al cristiano de Cristo. A ver quién hacía más cristianos renegar a Cristo y ese se llevaba todo el dinero. Aquí lo estamos leyendo, lo acabamos de leer. Una de las torturas que no está escrita aquí, que para mí es una de las peores, eran tantas pues, son tantas, pero una de las peores es que agarraban una caldera redonda y la amarraban en el vientre, ponían a la persona en una cama de tortura, con las manos amarradas, los pies amarrados, y le ponían una caldera redonda amarrada al vientre, por supuesto la persona desnuda. Y esto hacían con mujeres, con hombres, con niños, con ancianos. Y luego metían ratas dentro de esa caldera amarrada en el vientre. Y calentaban la caldera de hierro con fuego. Mira, a mí me enseña la rata y yo creo que yo canto. Ve, porque yo pongo a pensar en esto. Esto solamente se puede, solamente Dios, un super milagro. Y las ratas, huyéndole al calor, empezaban a escarbar y a morder y salían por las entrañas de las personas. Vaya, de todas las que yo leí, otros hacían, como le estaba diciendo, una línea con la familia cristiana. Por supuesto, los líderes pagaban a las personas para que denunciaran a los cristianos. Usted no podía confiar ni en su vecino, porque si denunciaba a los cristianos y los encontraban con la evidencia, ¿cuál era la evidencia? Un rollo de la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver esto que estamos hablando nosotros con cómo nos llegó el Nuevo Testamento? Esto tiene que ver. Porque perseguían sobre todo las escrituras y la evidencia para culpabilizar y confirmar que esas personas eran cristianas es que los vecinos o un pariente o un conocido denunciara dónde en la casa estaban escondidas las escrituras. Y ese rollo que encontraban en esa casa, del libro de Juan, del libro de Mateo, de 2 capítulos del Apocalipsis, porque recuerden que no había imprenta, que esto era todo manual, escrito a mano. Usted tener el libro de Juan, eso era un tesoro, hermano. Y quemaban las escrituras en la plaza, eso lo vamos a leer. Y esas personas tomaban esa familia ahora y tenían a 2 leones en una jaula sin comer por 3-4 días. Y entonces traían esa familia. Esto lo hacían en una exhibición, hermano. Esto no lo hacían en un cuarto por allá, en una exhibición como si fuera un circo. Y entonces traían a la abuelita y le metían los pies dentro de la jaula. No la tiraban adentro para que el león le cayera por el cuello y le partiera el cuello y murió. No. A tu abuela, a trozarle los pies. Se echaban competencias a ver quién diseñaba una muerte capaz y al fin de mes a ver quién de todos esos gobernantes que entraban en esta competencia con premios, quién había logrado más cristianos que negaran a Cristo.
Era horrible, hermano. Era horrible. Y por eso Eusebio, Dios lo movió a documentar estas cosas, porque estos son testimonios tremendos, hermano. Vemos la fidelidad de Esteban, como fue aprediado por la fe, y eso lo vemos en la escritura. Pero estas cosas pasaron y cosas que Dios hizo. Nos vamos a la página 147 y a ver cómo le hago, porque esta letrita, cuando yo escribí esto, yo estaba más joven y ahora yo ni la veo. Así que por eso, si ustedes me ven con una lupa aquí, mis lentes son de prescripción para leer bien, pero la letrita, eso ustedes que tienen el libro, si están en la página 147, van a entender lo que estoy diciendo. Yo lo escribía cuando tenía buena vista. En el camino para acá, mi esposa me preguntaba que cómo yo me sentía a los 71 años. Y ahora veo porque ella me estaba preguntando todo eso, ¿ves? Lo del pantalón y yo le decía que físicamente me siento muchas veces de 71 y a veces que hasta de 80. Y bueno, aquí hay una evidencia, mira, porque aquí está mi esposa, eso que me están viendo. A ver, yo le dije ahí. Buenas noches, di algo. Buenas noches. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, mire, acá en la página 147, nos dice capítulo número 2. ¿Lo ven ahí? Acerca de la destrucción de las iglesias. ¿Qué hacen con las iglesias? Bueno, aquí vamos a leerlo nosotros. Recuérdense que Eusebio no está nada más, él nada más está copiando la información que él recibió, que vio, que vivió, que le contaron todos aquellos ministros que pasaron estas cosas desde niños, y cartas y testimonios escritos de diferentes iglesias. Muy bien, estamos en el subtítulo 1 y voy a leer. Todas estas cosas se han cumplido verdaderamente en nuestro tiempo, en el momento en que hemos visto con nuestros propios ojos las casas de oración derrumbadas. Así le hacían a tu casita por tener un culto de hogar. Porque recuérdense que no podían. Fíjense, el Imperio Romano, la estrategia que hacía para encontrar a los cristianos, decían ciertos gobernadores, ¿sabes qué? Le vamos a permitir que sea uno de los cristianos. Construyan su iglesia, pues. Construyan su iglesia. Y los dejaban por 1 año, por 2, por 3, hasta por 10, que se juntaran suficiente, que construyeran la iglesia. ¿Para qué? Yo creo que ustedes pueden darse de cuenta para qué. Para así que salieran de ser clandestinos y se hicieran públicos, para así agarrarlos a toditos y llevarlos a la arena romana. Recuérdense que cuando nosotros pensamos en la arena romana, pensamos en el Coliseo de Roma y pensamos que eso era el único lugar. No, hermanos. Si usted ve documentales del Imperio Romano, en cada ciudad romana habían las arenas, los coliseos, para darme a entender, porque el coliseo es uno que estaba en Roma, pero en cada ciudad, en Tesalónica, en Atenas, en diferentes ciudades de Italia, en todo el Imperio Romano, en el norte de África, habían arenas romanas donde competían los gladiadores. ¿Ve? Porque recuerden que no había tren, no había aviones para que la gente fuera a Roma allí a ver aquello nada más. No, esto existía en todo el Imperio Romano, en la India, en parte de la India que conquistó el Imperio Romano, en parte de lo que hoy es Irán, Irak, en todas esas partes, en Siria, en la ciudad de Cesarea. Si usted ve documentales, en todos estos lugares había estos lugares de exhibición, y entonces dejaban que los cristianos construyeran sus iglesias. Sí, prediquen. Y ya después que pasaban el vez 1 año, 2, 3, 4, 10 años, porque la persecución no era todos los días, todas las noches, dejaban. Venían gobernadores que dejaban que los cristianos se manifestasen. Y después de 10, 15, 20 años, que la comunidad cristiana estaba firme, entonces atacaban y mataban. Y aquí te lo están diciendo, aquí lo estamos leyendo, ¿verdad? Dice aquí, todas estas cosas
se han cumplido, en el subtítulo 1, verdaderamente nuestros tiempos, en el momento en que lo hemos visto con nuestros propios ojos, las casas de oración derrumbadas, desde la cumbre hasta los cimientos, y las divinas y sagradas escrituras entregadas al fuego en medio de las plazas, con el trabajo que costaba escribir todo esto, hermano. Las reunían, las montaban, hacían una fiesta. Las sagradas escrituras entregadas al fuego en medio de las plazas públicas. Y los pastores de las iglesias escondiéndose por aquí y por allá vergonzosamente. Fíjense que Eusebio no solamente habla de los que fueron fieles, de los que estuvieron dispuestos a morir, a pasar las torturas, sino que aquí nos están dando datos de que en caso de pastores que les derrumbaron sus iglesias, que los persiguieron, se escondían vergonzosamente o apresados indecorosamente. ¿Qué significa apresado indecorosamente? Que lo desnudaban, que lo paseaban por la ciudad desnudo, dándole azotes, dándole palos, y la gente idólatra aplaudiendo, escupiéndole, tirándole piedras. Eso es lo que significa esto. ¿Ves? Y dice, ultrajados por los enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos? Todos los romanos que estaban en contra del cristianismo. Recuérdense que era una sociedad idólatra. No solamente cuando decimos romano, recuérdense que aquí estamos hablando del imperio. Dentro del imperio había griegos, había medos, había pardos, había israelitas. Recuérdense quiénes en los tiempos del libro de los Hechos, cuando Pablo llegaba a predicar a Cristo a ciertas ciudades, ¿quiénes eran los que los perseguían muchas veces? No siempre. Los mismos judíos eran los primeros que los perseguían. Entonces, cuando decimos aquí romano, estamos incluyendo a todos los que eran parte del imperio romano. Eso es igual que nos dicen en Latinoamérica, los americanos. Y resulta ser que ahí se están refiriendo a los hijos suyos que comen chile, burrito y tacos y hablan español, y como los hijos de nosotros, mexicanos, cubanos, chinos, de diferentes, y nos ven como americanos, y aquí vemos de todo. Así mismo pasaba en el imperio romano. ¿Ok? Seguimos leyendo. Acá desde donde dice, en medio de las plazas públicas, quemaban las escrituras, y los pastores y las iglesias escondiéndose por aquí, por allá, avergonzados, apresados indecorosamente, ultrajados por los enemigos. Dice, de acuerdo con otra palabra profética, aquí está citando la Biblia, Eusebio, esparció, menospreció sobre los príncipes y les hizo andar perdidos y por lo intransitable y sin camino. Salmo 107, versículo 40. Porque Eusebio era un ministro cristiano. Y aquí está citando el Antiguo Testamento. Aquí otra evidencia de que los cristianos de los primeros siglos creían en el Antiguo Testamento y lo veían como la palabra de Dios. Muy bien, nos vamos al subtítulo 4. Me estoy saltando bastante. El subtítulo 4 dice, corría el año 19 del imperio de Diocleciano, un emperador. Y en el mes de Distro, que entre los romanos se llama marzo, cuando hallándose próxima la fiesta de la pasión del Salvador, fíjate que nota aquí las fechas hebreas también, las fechas romanas. Por todas partes abundaron edictos, que es un edicto, una orden romana, una ley romana. Así como ahora esta ley que hay de que el ICE
agarre a todos los indocumentados para mandarlos para sus países, ¿ves? Ahora hay una ley de eso, un edicto de eso, ¿ves? Una persecución, para que tengamos una idea de qué es lo que está pasando aquí. Así que vemos acá que se dictó este edicto. Hallóse la próxima fiesta de la Pasión del Señor y por todas partes abundaron edictos imperiales. A decir, todas partes, no solamente Roma, porque hay la mentalidad de muchos es que cuando dicen Imperio Romano es Roma, es ahí Italia, es el centro de Italia, es donde estaba la ciudad de Roma. No, 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 está hablando de toda provincia que pertenecía a Roma. Parte de Alemania pertenecía a Roma. España no era un país. El nombre España se lo pusieron los romanos. Tenía otro nombre antes, que era España, una provincia del Imperio Romano. ¿Sabía usted que 3 de los emperadores romanos nacieron en España? 3 de ellos fueron españoles. España no existía como país. España, así como California, en un tiempo fue México, ¿sí o no? No fue Norteamérica, no fue USA, fue México. Y antes de eso fue España, ¿sí o no? Y ahora California es United States. Bueno, todo el norte de África, Marruecos, Egipto, Palestina, la Tierra Santa, toda Turquía, toda Grecia, Alemania, lo que es Checoslovaquia hoy, todos esos países del Balcán, toda esa área central de Europa, Francia, todo eso era el Imperio Romano, con diferentes lenguajes, con diferentes culturas, ciudadanos romanos. Entonces, cuando aquí habla de edictos en el imperio, en todos esos lugares está la ley contra los creyentes, dictando que el cristianismo es una religión satánica infernal que necesita morir, porque la sentencia era muerte, ser cristiano. Ok, sigamos leyendo. Dice, por todas partes abundaron edictos imperiales ordenando destruir hasta el suelo las iglesias y hacer desaparecer las escrituras por el fuego. ¿Ven por qué lo que estamos estudiando tiene que ver cómo nos llegó la Biblia? ¿Está viendo usted el milagro de que usted tenga este libro en sus manos? El super milagro que Dios hizo, cómo Dios conservó el Antiguo Testamento y cómo Dios conservó el Nuevo Testamento para que usted hoy con aire acondicionado, con estas sillas cómodas que están aquí, con su carrito bueno, en su casa, con la hielera que usted abre y hay tanta comida que mira todos los músculos que estamos desarrollando que no debemos de tener. ¿Ves? Hermanos, la bendición de Dios. Esto costó la sangre de mucha gente y todavía hoy en África, en Irak, en Irán, en Pakistán, en todos estos países, todavía hoy está costando sangre. Sangre cristiana, sangre de hijos de Dios. Qué tremendo esto, ¿eh? Muy bien. Seguimos leyendo la parte de desaparecer las escrituras. Estamos en su título 4. Por el fuego, declarando sin honor a los que disfrutaban de ellos. En otras palabras, los que disfrutaban de la escritura nos declaramos como gente sin honor y que se privara la libertad a los particulares, a los cristianos, si perseveraban en su profesión de cristianismo. En otras palabras, si seguían, no sacrificaban a los dioses romanos y griegos. Mire, el Imperio Romano no tenía ningún problema con que tú tuvieras dioses. En Roma hay un edificio que es uno de los edificios que ha durado más. Creo que lo construyó el emperador Adrián. El emperador Adrián era español, nació en España.
Y ¿cómo es que se llama este edificio? Porque tiene un nombre, ahí está. Y lo construyó el emperador Adrián para que cada país pusiera su dios principal allí. Bueno, si usted era un egipcio y vivía en Roma, usted podía ir allí al Panteón. Ese edificio existe. Es uno de los edificios mejor construidos que hay en el mundo. Métase en Google y busque el Panteón en Roma para que vea lo que le estoy diciendo. Entonces usted era un egipcio o usted era un griego o usted era un francés y estaba en Roma, su Dios estaba dentro del panteón para que usted fuera allí a orar. Ellos no tienen ningún problema que los judíos adoraran a Jehová y que los cristianos adoráramos a Cristo. El problema del imperio romano es que nuestro Dios no nos deja adorar a más ningún Dios. Ese era el problema de ellos. Si la imagen falsa, hubieran hecho una imagen falsa de Jehová Dios, o una imagen falsa, porque nosotros no creemos en las imágenes tampoco. Ese era el otro problema del cristianismo. Pero si el cristianismo o la religión judía hubiera permitido esto y hubieran puesto sus dioses ahí en el panteón, no hubiera visto ninguna persecución. Ninguna. Un Dios más. Pero la situación era que nosotros, nuestro Dios, condena la adoración a los ídolos y a otros dioses. Y por eso venía la persecución. ¿Ok? Muy bien, subtítulo 5. Así era pues el primer edicto contra nosotros. Pero al cabo de no mucho tiempo nos llegaron otros edictos por los que en primer lugar se ordenaba encerrar en prisiones a todos los pastores de la iglesia en todas partes y luego obligarles por todos los medios a sacrificar. Así que ahí venían las torturas para que sacrificaran a sus dioses. Muy bien, seguimos leyendo acá. Nos vamos ahora en esta misma página 147 hasta el final, hasta dice capítulo 4, me voy a saltar todo eso. Capítulo 4 y nos vamos al subtítulo 2. Al subtítulo 2. Página 147, capítulo 4, subtítulo 2. Efectivamente, muy pronto, tras empuñar el poder, el dueño del imperio, el emperador romano, como despertando de un profundo sueño, atacó a las iglesias, todavía solapadamente como escondidito primero, y no a las claras, en el tiempo posterior a Decio y Valeriano, y no se lanzó contra todos nosotros de golpe, sino que lo intentó primero con los que estaban en el ejército. Fíjense, había en el ejército romano cristianos, soldados cristianos. Así que primero empieza la persecución en ciertas partes del imperio por el ejército, porque creía que de este modo podría arrestar más fielmente al resto de los cristianos si primero vencía en combate a aquellos que se hallaban bajo el régimen militar. Pero pudo verse entonces a gran número de militares, gran número, no era uno ni dos, que ya se habían convertido a Cristo dentro del ejército romano. Dice, a gran número de militares que aceptaban antes la vida civil que negar la fe en el hacedor de todas las cosas. En otras palabras, preferían perder sus derechos en el ejército y lanzarse a la vida civil que negar la fe en Cristo. Nos vamos a la página 148. Y otra vez les recomiendo que lo lean todo, la información que le traje, pero escogí algunos que vamos a leer. Capítulo 5. Nos vamos al capítulo 5.
vamos al capítulo, antes del capítulo 5, subtítulo 3, porque ese no lo elegí, pero ahora esto me recordé cuando lo leí que este merece la pena porque tiene que ver con oficiales del ejército. Porque hay veces que pensamos que los cristianos nada más estaban metidos en una cueva, por allá escondidos. Tenemos una visión distorsionada de la cantidad que había. Entonces, como eran tantos cristianos, el imperio como agarraba un tiempo de paz. Así como va a ser en la gran tribulación, esto va a acontecer en la gran tribulación otra vez. Y el anticristo va a dar tiempos de paz, pero con el propósito de identificar a quienes son los que no tienen la marca de la bestia, ¿ves? Estas estrategias, mire, el subtítulo 3 muy interesante esto, dice, efectivamente, cuando cierto general del ejército emprendió la persecución contra las tropas y se dio a clarificar y disputar a los funcionarios militares como diera a escoger entre seguir gozando de la graduación que les correspondía, haberse privado de la misma si se oponían a sus órdenes. Muchísimos soldados del reino de Cristo prefirieron, sin vacilar, confesar a Jesucristo que gozar de la gloria aparente y el bienestar que poseían. En otras palabras, los derechos de estar en el ejército, los beneficios que le brindaba el ejército romano. Muchísimos cristianos que estaban en el ejército romano prefirieron perderlo todo. Muy bien, nos vamos ahora al capítulo 5. Nada más hay un artículo ahí y dice, tan pronto como se dio a conocer el edicto contra la iglesia de Nicodemia. Así que fíjense, habían diferentes edictos para diferentes áreas del Imperio Romano. Un cristiano que no era persona oscura, sino uno de los más distinguidos según los conceptos de esta vida, animado por el celo de Dios, se lanzó con ardiente fe y retiró el edicto que estaba expuesto público. Así que, ¿dónde ponían estos edictos? En las plazas de las ciudades. Y por supuesto, era ilegal que usted tocara eso. Pero vemos aquí que un cristiano que tenía un cargo público, que era cristiano, ¿qué hizo? Quitó el edicto. Y miren lo que pasó. Porque lo tenía por impío y contrario a la religión. Y lo hizo pedazos. A pesar de que se hallaban en la misma ciudad dos emperadores, el más antiguo de todos y tras él el que ocupaba el cuarto puesto en el poder imperial. Este cristiano fue el primero de los que se distinguieron por su fe después de sufrir lo que era de esperar por tal osadía. Mantuvo la calma y la tranquilidad hasta el momento de dar su último suspiro. Así que lo torturaron. Yo solamente le puse este artículo, pero me recuerdo cuando leí todo el caso de él, que lo colgaron boca abajo por un pie y con pinzas le hicieron zanjas en la espalda con la espada, tiras en la espada, tajadas en la espalda, y con pinzas le arrancaban las tiras de pellejo de la espalda para que negara a Cristo. Y como vemos aquí, ¿de a dónde sacó este hombre valor? Yo no sé. Pero estos son los casos. Muy bien, nos vamos al capítulo 6, subtítulo 2. ¿Están ahí conmigo? ¿Lo pueden encontrar fácil? Muy bien. Capítulo 6, versículo 2 dice, en la ya mencionada ciudad de Nicodemia, un funcionario real fue denunciado y traído en público a presencia de los emperadores indicados, quienes le ordenaron sacrificar, en otras palabras, hacer un sacrificio
reconociendo a los emperadores como dioses. Y como él se opuso, mandaron a golpearlo desnudo, mandaron a colgarlo desnudo y desgarrar todo su cuerpo con azote, parecido a lo que pasó con el otro. No, en este fue azote, en aquel le arrancaron las tiras de pellejo con pinzas. Hasta que se rindió, realizado lo ordenado, aunque fue involuntariamente. Así que aquí vemos diferentes casos, algunos casos que la gente se rindieron porque, óigame, sufrir esta tortura. Así que en esto vemos la honestidad de Eusebio, que no solo está contando los que aguantaron, sino también está contando los que se rindieron y sacrificaron. En el libro Eusebio cuenta que en el concilio de Nicea, una de las cosas que se discutían qué hacer con toda aquella gente que antes de la amenaza de la tortura y luego en la tortura decidieron sacrificar, decidieron confesar que los Césares eran dioses. Y me recuerdo cuando leí eso, muy interesante, ¿qué hacían con ellos? Porque después que se dio el edicto que la religión cristiana era una religión legal en el Imperio Romano, y hay que entender esto, que Constantino no eliminó que los paganos, que los idólatras tuvieran su religión, sino que lo que él dictó, más adelante, otro emperador cristiano que vino, o que se llamó cristiano, puso una ley que la única religión aceptada en el Imperio Romano era la religión cristiana. Eso vino después. Pero Constantino lo que hizo fue reconocer el cristianismo como una religión aceptable dentro del Imperio Romano. Pero él no prohibió todas las demás religiones. ¿Ves? Así como hoy aquí en los Estados Unidos y en muchos países. Ves que tú tienes derecho, tienes libre albedrío para tú escoger la religión que quieras. Pero aquí vemos todo lo que está pasando cuando la religión cristiana era ilegal. Muy bien, vamos al capítulo 6, versículo número 2, y dice, y en la mayoría de la ciudad, ya lo leímos, perdón, nos vamos al capítulo 7, subtítulo 2, nosotros presenciamos estos sucesos y conocimos cómo el poder divino del propio Jesucristo, Salvador nuestro. Noten algo, que aquí no se menciona a la Virgen María, aquí no se menciona a San Pedro, aquí no se menciona a San Juan, aquí no hay una intercesión de santos. Esto es muy importante notarlo, porque esta es la fe que llegó hasta el año 325. Esta no es la fe católica apostólica romana. Porque mucha gente hoy que critica a estos hombres dice que eran católicos como los católicos. No. Mira el celo que tenían por la palabra de Dios, que estaban dispuestos a ser quemados vivos y no negar la palabra de Dios. Ya le he dicho a ustedes que yo he leído las cartas de Policarpo, de Ignacio y de muchos. Las de Orígenes, yo las he leído. Y usted está leyendo sana doctrina. En el caso de Orígenes, no, Orígenes cometió ciertos errores doctrinales, pero también nos dejó un legado bíblico muy extenso, muy grande. A ver usted, hermano. Perdón, hermano, la interrupción. Yo lo que quería nomás... Con fuerte voz, porque tengo que... vamos a esperar el micrófono porque es importante que se escuche. A ver. Perdón, hermano, por la interrupción. Nomás quería decirle que yo tengo mucha familia católica y están estudiando parte de esto que usted aquí nos está diciendo de los padres de la iglesia, y a ellos les están dando a entender que ellos eran, que estos padres vienen siendo los primeros de la religión católica,
y mi familia está creyendo que ellos son. Bueno, usted está leyendo aquí lo que escribieron la gente de aquellos tiempos. Y no vemos aquí crucifijos, las personas pues, saquen el crucifijo, está Cristo crucificado. No lo vemos aquí. No vemos aquí, hermano mío, el rosario. No vemos aquí nadie postrado delante de una imagen de un santo. Entonces, esa no es la fe de la Iglesia Católica Romana hoy. La fe de esta gente no es la fe. La fe de esta gente es un celo por la palabra de Dios, que están dispuestos a morir. Y nosotros en la clase pasada vimos cuáles son los libros que ellos escogieron para que se hiciera el canón, la regla, la Biblia, que vienen siendo los libros mismos que tenemos hoy. Vimos la evidencia, vimos los que escribió Policarpo, vimos la cita de Orígenes, vimos todo eso, cómo Dios conservó esta palabra de Dios que nosotros tenemos y que estamos leyendo aquí. Gente que está dispuesta a que lo quemen vivo y no negar a Cristo. También vemos casos de algunos. Y entonces le estoy relatando algo muy interesante, porque nos quedan nada más unos 20, 25 minutos. Lo interesante aquí es qué hacer con toda aquella gente que sacrificó, que confesó por temor, que eran cristianos y confesaron, y luego cuando el cristianismo fue legalizado, se arrepintieron, dijeron que ellos confesaron. Fíjense, me recuerdo que leí con cuidado eso. ¿Qué decían ellos? ¿Cuál era el argumento de ellos? Con sus labios, con nuestros labios confesamos y sacrificamos al César, pero en nuestros corazones lo hicimos por miedo, lo hicimos por salvar nuestra vida, por salvar la vida de nuestros niños, pero en nuestros corazones nuestro único Dios es Jesús de Nazaret. Y le pedimos perdón al Señor y había miles de personas así. Y había un argumento en el Concilio de Nicea, ¿qué hacer con estos? Ahora que reciente el cristianismo es legal y ellos negaron al Señor, ¿qué hacer? Y había una discusión tremenda en ese Concilio de Nicea de que algunos decían, no, ya ellos perdieron la fe, ellos negaron al Señor, ya ellos están condenados. Y había otros que decían, ¿y Pedro no negó al Señor? y había un argumento tremendo por eso. Así que la decisión final fue que esos que dieran frutos de arrepentimiento genuino se iban a perdonar. Esa fue la decisión, ¿ves? Pero eso fue un debate, porque cuando leemos el Concilio de Nicea pensamos que eso fue que llegaron ahí 4 o 5 y el emperador romano, Constantino, esto es así, esto es así, esto es así. No, aquello duró casi 3 años de debate. Muy bien, seguimos leyendo acá. Hermano, subtítulo 2, estamos capítulo 7, subtítulo 2. Voy a acelerar un poquitito y no da mucha explicación. Nosotros presenciamos estos sucesos y conocimos cómo el poder divino del propio Jesucristo, Salvador nuestro, por amor del cual eran martirizados, se hallaba presente y se mostraba visiblemente a los mártires. Vaya, que el poder de Dios se mostraba en ellos. Muchas veces las bestias, escuchen, leen esto, muchas veces las bestias devoradoras de hombres, no osaban por mucho tiempo tocar, ni siquiera acercarse a las personas amigas de Dios, sino que se dirigían contra los otros. En otras palabras, cuando soltaban en la arena a los cristianos para que las fieras los mataran, no solamente los soltaban a ellos, soltaban a criminales. Era un espectáculo. Y lo que nos está diciendo esto es que las fieras no se atrevían a llegar a los cristianos en diferentes casos. Hay muchos casos de eso acá en esta historia, ¿ves? Seguimos leyendo. Dice, tocar ni siquiera acercarse a las personas amigas de Dios, sino que se dirigían contra los otros, los que le acusaban desde afuera,
del estadio. Mas a los santos atletas no osaban tocar, por más que se hallaban de pie, desnudos, y que les hicieran señales con las manos, atrayéndolos hacia sí. Pues esto se les ordenaba que quisieran a los mártires. Y cuando por fin se lanzaban contra ellos, retrocedían de nuevo, como empujados atrás por una fuerza divina. ¿Será una exageración esto? ¿Qué ustedes creen? A ver, ¿alguien puede decir sí, no? ¿Será una exageración? ¿Nada más que 3? ¿Qué pasó con Daniel? ¿No se lo echaron a las fieras? ¿No le tapó Dios la boca a los leones? ¿O nada más esto aconteció con Daniel? Con esta gente que estaba dispuesta a dar su vida, morir con su familia, Dios no lo hizo tampoco. Claro que sí. Sabemos que no con todos, porque muchos sí fueron comidos por las fieras, de verdad. Pero aquí Dios está mostrando estos casos para mostrarle a los incrédulos. Es más, que hay cartas, hay documentos que dicen que por cada creyente que moría, 5 incrédulos se convertían. Porque veían los milagros que Dios hacía. Muy bien, seguimos leyendo de la parte donde dice, por más que se hallaban de pie, desnudos, y que le hicieran señales con las manos, atrayéndolos hacia sí, pues esto se les ordenaba que hicieran a los mártires. En otras palabras, los desnudaban y los ordenaban que atrayeran a las fieras para que los devoraran. Y dice aquí, y cuando por fin se lanzaban contra ellos, retrocedían de nuevo, como empujados atrás por una fuerza divina. Subtítulo 3. La prolongación de este espectáculo producía sorpresa a los espectadores al ver que ante la ineficacia de la primera fiera tenían que ser soltada una segunda y otra tercera como contra un mismo mártir. ¿Qué le parece, hermano? Cristo está vivo, hermano. Amén. 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 Muy bien. Vamos para la página 49. Para la página 49. Voy a saltarme mucho porque ya nos quedan 20 minutos nada más. Nos vamos al capítulo 8. Nada más que hay un subtítulo ahí. Dice, del mismo modo que fue la suerte de los egipcios que lucharon en Tiro por causa de la piedad. Mira, eran egipcios porque no, los egipcios no eran romanos. No, eran romanos. Egipto pertenecía a Roma. Así que aquí vemos egipcios cristianos. Por causa de la piedad, y son también de admirar los que dieron testimonios en su propia patria, donde innumerables hombres, mujeres y niños, ¿están ahí conmigo? Amén. Por causa de la enseñanza de nuestro Salvador. Note que aquí no hay Santa María, Madre de Dios, aquí no hay San Judas Tadeo, aquí no hay Caridad del Cobre ni Guadalupe, aquí no hay San Pedro ni San Pablo. Noten que en todas las citas es Cristo, mi Salvador. Noten eso. Muy importante esto. Dice, despreciaron la vida pasajera y soportaron diversos tipos de muerte. Algunos fueron llevados al fuego después de sufrir los tormentos de los garfios, ganchos que le metían y le alaban la piel. Dice, los potros, ¿qué eran los potros? Una cama donde le amarraban las manos y los pies, los iban estirando. Y mientras que los estiraban, le ponían hierros calientes, le daban latigazos. Y dice, y los crueles azotes, así como muchísimos otros y diversos tormentos que hacen estremecerse al oírlos. Otros fueron arrojados al mar y había otros que tendían confiadamente sus propias cabezas
a los verdugos encargados de cortárselas, mientras que otros morían durante los tormentos. Algunos perecieron de hambre y otros fueron crucificados, según las costumbres que se empleaba con los malhechores. Algunos vivos hasta que morían de hambre sobre el mismo madero. Nos vamos a ver qué nos queda, si nos queda bastante todavía. A ver, nos vamos al subtítulo número 4. Nosotros mismos, ¿lo encontraron conmigo? Capítulo 9, subtítulo 4. Nosotros mismos, estando presentes en aquel lugar donde se ejecutaban los tormentos, vimos en un solo día a muchos que fueron decapitados y otros martirizados con hierros candentes, hasta el punto de que el hierro llegó a embotarse de tanto matar y a partirse desgajado, mientras que los asesinos se sucedía unos a otros alternativamente debido al cansancio. Se cansaban de tanto matar, de tanto cortar piernas, manos, sacar ojos. El hierro perdía el filo. Tremendo. Nos vamos a la próxima página, la página 150. Muy bien, nos vamos al capítulo 10, subtítulo 5. ¿Están ahí conmigo? El espectáculo de la tortura era variado y lleno de maldad. A unos les sujetaban al potro, a esta cama que le dije, donde los estiraban, con las manos atadas a la espalda y con una manivela desentendían todos sus miembros. En otras palabras, tenían unas maniguetas que iban estirando las cuerdas hasta descoyuntarlos todos sus miembros. Luego, en esta situación, los verdugos a una orden atacaban todo su cuerpo, no solo los costados como a los asesinos, sino que les herían también el vientre, las piernas, las mejillas, con sus armas de defensa. A otros los colgaban del pórtico, atados a una sola mano, con lo que sufrían terriblemente por la tensión de las articulaciones y los músculos, más que cualquier otro dolor. A otros los amarraban a las columnas, cara con cara y sin tocar el suelo con los pies, de modo que con el peso del cuerpo las ataduras se apretaban y tensaban con fuerza. 6. A otros en el Ponto sufrieron penalidades que estremecen solo de oírlas. Les traspasaban los dedos de las manos con cañas afiladas, clavadas por las puntas de las uñas. A otros, fundir plomo con el fuego, se lo derramaban hirviendo sobre sus espaldas y abrazaban otras partes necesarias de sus cuerpos. Subtítulo 7. Otros soportaban en sus partes íntimas y en sus entrañas sufrimientos vergonzosos, despiadados e imposibles de explicar con palabras, las cuales nobles y legítimos jueces, aquí los jueces del imperio, ¿no?, ideaban con gran afición, señalando su crueldad como una virtud de sabiduría, y se esforzaban por superarse unos a otros en su búsqueda de tormentos cada vez más nuevos, del mismo modo que en una competencia de premios. Muy bien, página 151.
Ahí hay muchos, muchos. Nos vamos hasta el subtítulo 3, la parte que dice acerca de los que fueron martirizados en la misma Alejandría. Subtítulo 3. Así el primero de que agarraron fue a un anciano llamado Netras. Le ordenaron decir palabras impías y como no obedeció, le colgaron el cuerpo con estacas. Le golpearon el cuerpo con estacas y le pincharon el rostro y los ojos con cañas agudas. Subtítulo 4. A continuación llevaron ante los ídolos a una mujer creyente llamada Quinta para forzarla a adorar. Pero al verlo ella horrorizada de lo que le proponían, la ataron por los pies y la llevaron arrastrada por toda la ciudad, golpeando su cabeza con el empedrado de piedras de demoler, al mismo tiempo que la iban azotando, y una vez al lugar asignado la apedrearon. Nos vamos hasta el 7. En efecto, no tenían con nosotros el más mínimo respeto, sino que obraban como si no fuéramos personas. Este era el segundo tormento que inventaron nuestros adversarios, además de los golpes. Muy bien. Página 152. Nos vamos al capítulo 11. Y voy a leer este artículo nada más porque quiero que algunos de ustedes compartan conmigo alguna de estas historias con sus propias palabras, no leyéndolas, con sus propias palabras, de lo que hemos leído, ¿ok? Y la opinión de algunos de ustedes, dice. Nos vamos al capítulo 11, el subtítulo 1. En Frigia hubo un soldado que cercaron a toda una pequeña ciudad de cristianos, con todos sus hombres, mujeres y niños, y encendiendo fuego los quemaron a todos juntos, mientras ellos invocaban al Dios del universo con grandes gritos. La razón es que todos los que habitaban en aquella ciudad, incluso el propio inspector imperial, los magistrados y todo el pueblo se había confesado cristiano y no obedecían de ningún modo a los que les ordenaban adorar a los ídolos. Así que fíjense el avivamiento que había también. Imagínense que usted esté ahí con sus hijitos, con su esposa, con su familia, y usted sabe que le van a prender fuego ahí junto con 100, 200 personas. Así que aquí, hermanos, estas enseñanzas que nos deben hacer más agradecidos con Dios. A ver, nos quedan 10 minutitos. Alguien, por favor, quiere decirme qué parte de lo que hemos leído usted la puede explicar o decir o opinar. Por favor, levante su mano para saber. Usted, hermano. Aquí le vamos a llevar el micrófono. Gracias. Pastor, yo pienso que las personas que fueron convictas en sus respuestas en no negar a Dios, yo pienso que fueron personas que eran fortalecidas por Dios, porque no cualquiera puede aguantar algo tan fuerte como ellos lo estaban viviendo, porque en primer lugar, si uno ve un león o lo que sea, pues uno va a tener miedo y uno va a negar. Entonces yo pienso que eran personas que Dios estaba con ellos, fortaleciéndolos para que ellos siguieran adelante y fueran ejemplo para nosotros. A ver, muy bien. A ver, usted, hermano, no quiero mencionar el nombre porque sé su nombre, pero no me recuerdo el nombre de todo y después se apunto a otro y no le doy el nombre, se va a sentir. Usted, hermano, usted.
Sí, dígame de lo que hemos leído, ¿qué le impactó? ¿Qué parte Lo que llamó su para atención? mí el impacto es cómo nosotros hoy en día estamos, no sé cómo decirlo en español, spoiled, Ajá. porque vivimos, como dijo usted, Malcriados. malcriados. Somos bien malcriados. Por cómo vivimos mirando estos hermanos de nosotros de esos tiempos, cómo sufrieron y no negaron a Cristo. ¿Qué haríamos nosotros hoy en día en esa situación? Muy buena pregunta. Hermano Pastor Ale, ¿usted ve allí al hermano Jesús? Sí. ¿Ve la jovencita que está al lado de él? Ve la joven que está al lado de él. Llévele el micrófono para que ella nos diga qué piensa de esta historia que hemos leído. Oh, yo estoy de acuerdo con el hermano de que me pone a pensar de todo lo que estas gentes pasaron por creer en Dios, por amar a Dios. Y uno que la tiene tan fácil que a veces no queremos ni ir a evangelizar porque nos tenemos temor, tenemos miedo de lo que vayan a decir. Pero es algo muy simple que Dios nos manda a hacer a comparación a todo lo que esa gente pasó. Tuvo que Amén. pasar por su fe. Amén. A ver, Pastor Alex, allá atrás que hay dos jóvenes allí, usted escoja uno para que nos dé su opinión de lo que hemos leído. ¿Ves? Dos jóvenes que ministran alabanza, que quieren servir a Dios. A ver, No, es que de veras estamos bien privilegiados, bien, ¿cómo se dice? Como, ¿qué dice baby? Chiqueados. Chiqueados, comparado a lo que estos mártires pasaron. Amén. De todas las torturas que hemos leído, quiero que alguien me narre una. Cualquiera de ustedes levante la mano y me diga, a mí me impactó esta. Mira aquí está esta Oh mano. my gosh, la lady. Muy bien. La lady que ya estaba amarrada, la están arrastrando. No, a mí me impactó mucho la historia de la señora que la amarraron, la traían arrastrada por toda la ciudad. Me parece que decía que tenía piedras en su cabeza. So, ya de por sí va golpeando su cabeza en el piso y todavía de pilón la quieren terminar de apedrear, like overkill. That was Así es. harsh. Y también que dice que por cada mártir se agregaban 5 nuevos creyentes, como en el libro de los Acts. Amén. Gloria a Dios. A ver, una última. Alguien que me narre uno de los casos. A ver, aquí. A mí me recordó cuando las personas cristianas entraban a ser devoradas por los animales. Dice que a ellos no les hacían caso, pero dice a los otros que estaban afuera animándoles, a los otros sí los atacaron. Y vino a mi mente cuando los 3 jóvenes hebreos fueron echados Correcto. en el fuego. Ellos no murieron, pero los que los arrojaron a ellos sí murieron. Quiere decir que el poder de Dios ha sido el mismo de siempre. Y nosotros debemos de estar siempre confiando, y en cada momento de nuestra vida que estudiamos algo, el Señor nos confirma su fidelidad. Amén. Muy bien, Pastor Alex, y después a ver si mi esposa quiere dar alguna opinión de lo que leímos. Quiero dar la importancia de lo que hemos estado estudiando días atrás, de cómo nos llegaron las escrituras, de cómo es que se han preservado tanto año, tanto tiempo, llegar a entender este concepto de tanto hombre y mujer que sufrió por una causa que empezó con los apóstoles mismos viendo a Cristo resucitar, que son los primeros que dieron su vida. Entonces, ver que lo que ellos vieron, lo que ellos presenciaron, qué tan real era, que Cristo sí resucitó entre los muertos, que Cristo sí ascendió una vez más al cielo. Y entonces la escritura que viene y nos narra todo esto,
y el creyente de hoy en día, ¿verdad? Porque esos mismos creyentes en ese tiempo creyeron lo que quedó atrás, por medio de los apóstoles. Y ahora nosotros igual creer lo que estamos leyendo, estamos aprendiendo de ellos también, que pagaron un precio por algo que es real, por algo que sí es vivo, que Cristo vive, y no negar esa verdad. Amén. A ver si le pasa a mi esposa. Aquí va a hablar ahora Yolanda Ríos Padilla de Acosta. Wow, que está muy largo ese nombre, pero bueno. Bueno, solamente para decir que se oye como se oye que ya pasó mucho tiempo con todas esos mártires o esas muertes, pero recientemente tenemos cosas que están pasando. Sí. Por ejemplo, estaba escuchando que en Nigeria están los musulmanes radicales, están martirizando, no llegan y solamente les quitan la vida, sino que los están martirizando a los cristianos y ponen precisamente a las mujeres y a los niños para que vean la muerte primeramente de los hombres. Pero, o sea, ya de un tiempo para acá está habiendo esa persecución. Y poquito más atrás, bueno, pues al pueblo judío, ¿no? Ahí en Alemania, por Hitler, demasiadas torturas, demasiadas cosas que el pueblo ha sufrido a lo largo de su existencia, pero lo más reciente es lo que tenemos en Nigeria. Entonces eso es un ejemplo muy grande para nosotros. ¿Por qué razón? Porque las cosas han estado cambiando mucho en cuanto a la fe, y sabemos cuál es la intención, como la intención final de cómo unificar las religiones. Y van a ir haciendo como algo así, ¿no? O sea, como por ejemplo cuando un freeway están cerrándole los carriles para que solamente se vayan por un solo carril. Esto va a ser así, ¿no? Van a ir como unificando en tres religiones, pero con el final de que sea el anticristo, ¿no? La religión del anticristo. Entonces va a haber todo ese tipo de torturas, va a haber todo ese tipo de tormentos. Y como uno de los hermanos que estaba diciendo aquí, ¿no? Estaba comentando de que cuando uno se decide a pasar lo que tenga que pasar, viendo a los niños de uno o como sea, creo que lo único que fortalece en esos momentos, pues sí es el Señor, ¿verdad? Entonces, amén. Eso es lo que quería compartir. Es imposible que humanamente se resistan estas cosas que hemos leído y que no solamente acontecieron en los años de la persecución del Imperio Romano, que después vinieron otras etapas donde, por ejemplo, la Inquisición, que perseguía a las personas por tener una Biblia traducida al castellano. Se nos olvida que hubieron gente quemadas viva, los quemaron en la hoguera porque tradujeron la Biblia al idioma del pueblo. Eso aconteció, eso pasó. Reina Valera tradujeron la Biblia y esas dos personas murieron pobres, no hicieron un negocio de lo que hicieron. Fueron hombres que dedicaron su vida, todo el resto de su vida desde que tradujeron la Biblia. Tuvieron que vivir huyendo de España a Holanda, a Inglaterra, donde quieran que se metiera, lo perseguía la Inquisición, a muerte, porque tradujeron la Biblia al idioma castellano. Y lo mismo pasó en Inglaterra cuando se tradujo la Biblia. Wycliffe lo quemaron, lo mataron por traducir la Biblia al inglés. Y Jan Hus, H-U-S-S, por allá en Centro Europa, lo quemaron vivo también por traducir la Biblia al idioma de su nación, de su pueblo. Esto ha sido acontecido y mi esposa ha contado lo que está pasando hoy y está pasando hoy. Y en China han perseguido a los cristianos y lo están persiguiendo. En Cuba, cuando yo estaba allí, lo que pasa es que yo no era cristiano, yo ni sabía que era un cristiano.
y cerraron las iglesias, encarcelaron a los pastores. Ya después el tiempo fue pasando y la cosa se fue suavizando. Hasta el día de hoy, usted no puede fabricar una iglesia. Hasta el día de hoy, 70 años de comunismo en Cuba. Solamente las iglesias que existen, que son propiedad del Estado y que el Estado permite que se reúnan allí, y en las casas pueden tener un culto de hogar, pero con poquita gente. Pero hoy en día en Cuba hay más cristianos evangélicos que nunca. Porque la palabra de Dios nadie la puede parar. Y el poder del Espíritu Santo nadie lo puede parar. Así que, hermanos, estemos agradecidos con Dios. Espero que este curso lo vea usted como que Dios me permita a mí, con su misericordia infinita, poderle enseñar cosas que usualmente no se pueden enseñar en un servicio en la iglesia, y que usted está preparándose para servir al Señor mejor. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a orar para despedirnos esta noche. Señor, ¿tú levantaste la mano, Jesús? ¿No? Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo que hemos tenido de estudiar lo que nuestros ancestros en la fe sufrieron por amor a tu palabra y por amor a ti, Señor. A ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.